Good morning, Buenos Lakeside. días, Lakeside. En primer lugar, quiero daros las gracias por vuestra ayuda y todo lo que habéis hecho por mi familia. He aprendido algo ayer en el funeral de Laila. Aprendí que mi nieta puede acudir más gente en esta iglesia que yo jamás he podido en 41 años de estar aquí. Ella está en la categoría de Kenham. Y Laila quería que tenía esto llena de gente. En el libro de Eclesiastes, Salomón dice esto: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de dar luz, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de derribar y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír, un tiempo para llorar y un tiempo para bailar. Durante las últimas semanas hemos estado de luto por la muerte de mi nieta Laila Goody. Y como les he dicho a mis amigos, las palabras no pueden describir el dolor y la pena por lo que he pasado yo y cada miembro de mi familia. Y no sabía que tenía tantas lágrimas. Pero las escrituras dicen que sí que hay un tiempo para sanar. Y aunque siempre habrá un dolor en mi corazón hasta el día que me vuelva a reunir con Laila en el cielo, hoy quiero estar aquí para predicar porque quiero ayudar a comenzar ese proceso de sanar para todos, incluyendo a mí mismo. Y entonces por eso lo que voy a hacer es predicar de Salmo 23, específicamente el verso 23, donde David nos dice que aunque ande en valle de sombra y muerte, no temo mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me consuelan. Desde que David escribió este salmo, ahora ya hace más de 3000 años, ha sido fuente de gran consuelo y aliento para innumerables personas. Pero en particular, este versículo 4 se ha destacado como el más reconfortante de todos los versículos de este salmo, porque nos dice que Dios está con nosotros mientras caminamos por esas valles oscuras donde la muerte se acecha. Con respecto a este versículo 4, Charles Spurgeon resumió el sentimiento diciendo: este verso indescriptiblemente encantador se ha cantado en muchos lechos de muerte y ha ayudado a iluminar el valle oscuro. Y tiene toda la razón. El Salmo 23, en este verso en particular, se ha asociado durante mucho tiempo con la muerte y han aparecido en más programas fúnebres y se han leído y mencionado en más servicios conmemorativos que cualquier otro pasaje de las Escrituras. Y no hay duda ninguna que este versículo ha ayudado a aliviar el dolor y el sufrimiento de muchos en la agonía a la muerte. Pero una mirada más cercana a las palabras de David indica que la verdad es que en realidad están dirigidas más a los vivos, no a los muertos. Verás, si estas palabras, el valle, sombra de muerte, son más aplicables, son aplicables a aquellos que están a punto de morir, pero tienen mucho más ayuda para los que están vivos y los que están acercando y enfrentando todo tipo de peligros, incluyendo la muerte. Y la razón por la que digo esto es porque las palabras hebreas que usa David aquí, que se traducen como valle de sombra de muerte, tienen más que ver con la oscuridad que con la muerte en sí. Se traduce mejor como valle tenebroso o valle de profunda oscuridad. ¿Ves? Lo que David se refiere es a esos valles muy estrechos en Israel, donde muy poca luz se podía entrar y estaban oscuros y con muchas sombras. Y al describir cómo un pastor cuidaría sus ovejas a la luz de la geografía de Israel, un maestro de Biblia dijo: el pastor dirigía su rebaño de un lugar de pastoreo a otro.
Algo a menudo implicaba pasar por un valle estrecho, entre altos acantilados irregulares, a menudo lleno de peligros potenciales como animales salvajes. El sol se impediría y el sol no había brillo de sol en el valle, creando oscuridad o una sombra. Tal sombra en el valle a menudo se convertiría en un lugar de muerte para las ovejas descarriadas, por lo tanto, una sombra de muerte. Entonces, el pensamiento detrás de esta expresión, valle de sombra de muerte, no excluye la posibilidad de que una oveja podría morir, pero no capta realmente el punto principal de David, que es que aunque las ovejas enfrentan muchos peligros mientras viajan a través de estos valles oscuros y profundos, la posibilidad de la muerte era una posibilidad, pero aún así no tenían que tener miedo. ¿Por qué? Porque su pastor estaba ahí mismo con ellos, protegiéndolos. Y amigos, por eso esta verdad es un versículo que debería darnos gran consuelo para nosotros, porque como ovejas del Señor, pues sabemos que si conocemos a Dios no tenemos que tener miedo en nada mientras pasamos por muchos peligros y angustias en esta vida, incluyendo tiempos muy difíciles. Y la razón es porque el Señor es nuestro pastor y Él está con nosotros y Él nos protegerá. Qué preciosa verdad que es esta. Es una que es tan relevante para nosotros, porque cada uno de nosotros sabemos lo que es estar en algunos sitios muy oscuros, valles muy oscuros, ¿verdad? A lo mejor es un valle oscuro, una enfermedad. A lo mejor es un valle de perder a alguien a que amas mucho, todas las penas y el dolor y los miedos que viene con eso. A lo mejor es un divorcio, o a lo mejor una relación se acaba, a lo mejor el miedo y el dolor de que alguien te vaya en contra tuyo, a lo mejor es el valle de perder tu trabajo y no saber lo que va a pasar en el futuro. ¿Ves? No tienes que estar muriendo para sentir esa oscuridad. Cualquier oscuridad en tu vida, esa es el valle de oscuridad para ti. Y la tentación es de tener miedo, de toda la incertidumbre. Y es en ese punto cuando estamos a punto, tenemos la tentación de ceder al miedo, de desanimarnos emocionalmente, de caer en desesperación. Y tenemos que llegar a este versículo 4 y tenemos que creer en este versículo, acoger este versículo, a esta promesa que Dios nos ha dado acerca de su presencia y su protección. Ahora hace muchos años, desde que hemos estudiado Salmo 23 como iglesia, y entonces necesito recordarles lo que David ha hecho por nosotros en este Salmo, cuando ha presentado al Señor como nuestro pastor bondadoso y amoroso, que provee todo lo que necesitamos, no lo que queremos, pero lo que necesitamos para tener una relación sana con Él. Esto es precisamente lo que quiere decir al abrir el Salmo con las palabras: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Escribiendo como una oveja satisfecha y agradecida. Recordar, David pasó muchos años como pastor, él mismo era un pastor, y entonces entendía todo lo de pastorear, y aquí está escribiendo que como una oveja satisfecha y agradecida, Dios le ha dado todo lo que es bueno para él, lo que significa le ha dado todo lo que necesita para caminar en comunión con su Señor. Y lo dice al principio en la primera línea del Salmo. David nos dice cuáles son esas necesidades espirituales específicas para que el pastor sea satisfecho en nuestra vida. Y en primer lugar nos dice que el pastor divino satisface nuestra necesidad de descanso. Verso 2. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. O sea, como ovejas literales que son tranquilas y pueden descansar. Dios de la misma manera es nuestro pastor y nos da paz y tranquilidad en nuestros corazones mientras confiamos en Él para ser soberano y bueno y amoroso y sabio, y nos va a cuidar sabiendo que todo lo que viene en nuestras vidas ha sido ordenado por Él para obrar para nuestro bien. Podemos confiar en Él, usar todas esas cosas, situaciones
hasta la muerte de un ser querido para moldearnos en el tipo de personas piadosas como Dios, que Él quiere que seamos. Y estando convencidos de esta verdad, dejamos de estar inquietos en nuestro corazón. Aunque estemos pasando muy mal, podemos estar tranquilos y descansar en nuestros corazones. Al igual como ovejas tranquilas, nos acostamos en verdes pastos y descansamos junto a aguas tranquilas, aunque duela nuestro corazón. Sin embargo, como ovejas literales podemos perder fácilmente esta paz y tranquilidad. ¿Cómo? Desviándonos de nuestro pastor, nos vamos para otro camino, hacia el pecado. En vez de ir hacia el Señor, nos desviamos. O sea, la segunda necesidad espiritual es la necesidad de restauración. Verso 3, Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Entonces, debido a nuestro corazón innato, rebelde, pecaminoso, somos propensos a desviarnos, a alejarnos de nuestro pastor maravilloso. Pero porque Él nos ama, ¿qué hace? Él nos sigue usando su palabra para convencernos de nuestro pecado. Y luego cuando nos hemos arrepentido y confesado nuestro pecado, nos pone a nosotros sobre sus hombros y nos lleva de regreso a casa, regocijándose en todo tiempo. Y una vez que volvemos a estar en casa, Él nos ayuda a quedarnos en casa, a no desviarnos más, y lo hace dándonos orientación a través de la Biblia para que sepamos los caminos correctos que David llama caminos de justicia en donde caminar. Y esto nos anima a no alejarnos de ellos. Y Él hace esto no solo porque es lo mejor para nosotros, sino que también lo hace porque David, como dice David, Él lo hace por amor de su nombre, no solo para nosotros, pero por Él mismo. Es decir, eso es lo que trae honra a su carácter de Dios, al carácter de Dios, lo que trae honra a su nombre, y mientras lo glorificamos al obedecerlo. Y entonces, habiéndonos dado la guía de su palabra, ahora tenemos una dirección clara de las Escrituras en cuanto a qué caminos debemos seguir. Es decir, mientras seguimos lo que Dios dice en su palabra, como ovejas que caminan por los senderos correctos, mientras siguen a su pastor, estamos caminando senderos de justicia que glorifican a nuestro divino pastor. Pero escuchar atentamente, porque necesitamos entender que mientras seguimos a nuestro pastor por estos caminos de justicia, Él a veces, no siempre, a veces nos llevará al camino por caminos muy oscuros. Caminos que están llenos de todo tipo de peligros y dificultades y penas y tiempos difíciles. Pero no debemos preocuparnos, no debemos de tener miedo, no tenemos que estar llenos de ansiedad, no debemos de estar cayendo, porque nos dice David en verso 4, cuando nos encontramos en los caminos difíciles, en los que podemos estar, los que nos llevan a valles oscuros de la vida y estamos tentados a estar llenos de ansiedad y miedo, nuestro pastor cumple otra necesidad de nuestras vidas, no solo descanso y restauración, sino también protección. O sea, una vez más te leo verso 4. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Como ya he mencionado, el valle de sombra de muerte se refiere a esos valles tan estrechos, donde estaban oscuros, había muchas sombras. Ves en Israel, la manera en que está en Israel, en Judea, en especial en Judea, está lleno es una región muy montañosa, y ahí es donde los pastores tienen que llevar las ovejas para llegar a sitios más planos para las ovejas, y no solo están oscuras, sino también hay muchas cuevas
donde ahí pueden esconder escondites naturales para bestias salvajes y ladrones. O sea, era muy peligroso viajar por ahí. Y además muchas veces hay serpientes venenosas que están escondidas, que están listos para atacar, o lobos también, hambrientos. O sea que cuando David habla del valle de sombra de muerte, en realidad está hablando de esos lugares tan oscuros en la vida, donde nos podemos encontrar, lugares peligrosos, lugares de incertidumbre, situaciones donde nos hace sentir miedo, situaciones donde nos amenaza robarnos nuestra paz y alegría. Entonces, ¿qué hace nuestro pastor para aliviar nuestros miedos cuando nos encontramos en estos momentos, estos valles oscuros? Eso es lo que vamos a ver esta mañana, pero antes de mirar, quiero que miremos un par de cosas que tienen mucha importancia, y tienen importancia porque nos ayudan a entender el significado. En primer lugar, quiero que miren las dos palabras que usan David. Son palabras muy pequeñas que se puede saltar fácilmente, pero él dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte. Estas dos palabras que en español, aunque, es muy importante. David nos está diciendo que al seguir al Señor a menudo nos lleva a través de algunas experiencias muy oscuras. Verás lo que David nos está diciendo aquí es que aunque sigo al Señor, aunque lo amo y soy devoto a Él, eso no me exime de tener que caminar por valles oscuros en la vida. Nos equivocamos si pensamos que al seguir a Cristo nos elimina todas las dificultades de la vida. No es cierto. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. El cristiano más grande que jamás haya existido, el apóstol Pablo, sufrió mucho y atravesó muchos valles oscuros en su ministerio. Y la historia ha demostrado que algunos cristianos más piadosos han experimentado lugares oscuros, al igual que el resto de nosotros. Y es importante reconocer que esos valles oscuros son tanto los caminos justos de Dios para ti, como lo son esos momentos tranquilos, verdes en los que a veces andamos. Y eso es porque la voluntad de Dios no siempre nos lleva a experiencias y circunstancias felices o a una cima, a una montaña donde nos sentimos siempre bien. A veces su voluntad para nosotros nos lleva a valles, donde nuestro viaje nos lleva a través de días muy oscuros y experiencias duras y dolorosas. Y nuestra tendencia natural, mientras atravesamos esos valles oscuros, es estar asustados y ansiosos porque tenemos miedo de ser heridos y dañados, de no saber lo que va a ocurrir. Pero escuchar atentamente, porque este es el punto que está haciendo David. Él está diciendo que aunque seguir al Señor significa que tengo que caminar por esos valles muy oscuros donde hay peligro, a lo mejor hasta la muerte, no tengo miedo. Y la razón por la que David nos dice que no tiene miedo es porque él sabe que su pastor está con él, para que no está solo mientras está caminando por ese lugar tan oscuro. Y la presencia de Dios, quiero que sepas, significa todo cuando estás en un lugar oscuro. Cuando John Wesley, el fundador de la Iglesia Metodista, estaba muriendo, muchos de sus amigos más cercanos se reunieron para intentar consolarlo, recordándole las promesas, muchas promesas de Dios en su palabra. Palabras que daban consuelo y promesas, y aunque estaba agradecido, Wesley llegó a un punto que con muy poca energía se levantó en la cama y dijo a sus amigos: sí, todas estas promesas son ciertas, pero lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Y es exactamente lo que David está diciendo aquí. Salmo 23, ninguna de las ovejas están solas. Por muy oscuro que sea el valle, por muy sola que se sienta, no está sola, porque su divino pastor está con ellas. Sinclair Ferguson también dijo maravillosamente: habiéndonos tomado en su rebaño, el pastor da su palabra de que él nunca nos dejará y nunca nos desamparará. Nunca, que significa ni ahora ni nunca. Algo más que quiero que noten en el verso 4 es cómo David se refiere al Señor.
en lugar de hablar, como lo ha hecho en los versos anteriores, sobre el Señor, en la tercera persona singular, refiriéndose al Señor como Él, David ahora cambia su redacción para que en este versículo le está hablando al Señor en segunda persona singular, refiriéndole como tú. Verá hasta este punto en Salmo 23 todo lo que David nos ha dicho acerca de Dios como su pastor, se ha dicho acerca de él, acerca de Dios. Él me hace acostar, Él me conduce, Él restaura mi alma. Pero ahora, aquí en el verso 4 ya no está hablando del Señor. Ahora Él está hablando al Señor, se dirige al Señor y dice, tú estás conmigo. No dice, Él está conmigo, sino dice, tú estás conmigo. Ahora, ¿por qué el cambio tan repentino? ¿Por qué David altera su redacción en este punto del Salmo? Es porque quiere recalcar el punto para cada uno de nosotros como ovejas del Señor, que no importa cuán difícil sea su viaje, no estás solo, porque tu pastor está allí contigo, está tan cercano a ti que puedes hablar con él. ¿Ves? Mientras David caminaba a través de estos valles oscuros, quiere enfatizar que su pastor camina justo a su lado, está tan cerca de él. Tan cerca que puede hablar con él y decirle, tú estás conmigo, no tengo que tener miedo, no tiene que chillarlo, Dios estaba allí mismo con él. Es decir, al enfrentar el peligro y en tiempos de peligro, David quiere que sepamos que nuestro pastor está a nuestro lado, no del frente, nosotros no guiándonos desde la distancia. Él está tan cerca y tan íntimamente, personalmente involucrado con nuestras vidas, que Él es capaz de inmediatamente protegernos de cualquier cosa que nos quiera hacer daño. Y quiero decir que eso vive dentro de nosotros y Él, cuando nos convertimos, se juntó a nosotros, está dentro de nuestra naturaleza, está con nosotros. Eso es lo que nos sostiene, esto es lo que nos da consuelo. Y es por eso que Dios nos dice en tantos sitios su palabra que Dios está con nosotros y nos recuerda constantemente nuestra verdad tan preciosa, porque siempre necesitamos que nos lo recuerde. Por ejemplo, en Hebreos 13, aquellos creyentes judíos que estaban siendo torturados, perseguidos, Él dijo, nunca te abandonaré ni te desampararé. O sea, que podemos decir con confianza, el Señor es mi ayudador, no temeré. ¿Quién me hará el hombre? Y a los apóstoles a quienes Jesús acababa de comisionar al salir de su zona de confortar, de llevar el evangelio al mundo hostil, para llevar a un mundo que no quería saber nada del Señor, el Señor los aseguró que Él estaría con ellos, aunque no podía estar ahí físicamente. Él dijo, estaré ahí hasta el final del siglo. De hecho, la verdad es que Dios está con su pueblo. Es tan importante el hecho de que está cercano a nosotros, que hasta es su nombre, Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Él está con nosotros. Ahora, la mayoría de nosotros sabemos esto, sabemos que las Escrituras enseñan que Dios está con nosotros. Eso no es nada nuevo, eso lo hemos escuchado muchas veces, pero el desafío que enfrentamos muchos de nosotros es reconocer su presencia, contar con ella. Es aplicarla realmente a nuestras vidas y saber que Él está aquí cuando nosotros lo estamos pasando mal y que a veces no sentimos su presencia. Y eso es algo que puede suceder muy fácilmente en nuestras vidas. Simplemente no sentimos la presencia del Señor y sentimos que Él no está allí para nosotros. Pero eso no cambia el hecho de que Él está presente contigo, porque Él ha prometido estar contigo siempre y Él siempre cumple sus promesas. Él es fiel. Job ciertamente sintió que Dios no estaba por ningún lado mientras atravesaba su oscuro valle de intenso sufrimiento. En Job 23 dice en el 8, he aquí me adelanto y Él no está ahí, retrocedo, pero no lo puedo percibir. Cuando se manifiesta a la izquierda, no le distingo. Se vuelve a la derecha y no le veo, pero Él sabe el camino que tomo. Cuando me haya probado, saldré como oro.
Aquí Job está prometiendo o está diciendo que no siente la presencia de Dios, y yo entiendo perfectamente lo que está diciendo. Job está diciendo que no ve a Dios en absoluto en su vida, da igual en qué dirección se gira en su vida, pero a pesar de que Job no sentía la presencia de Dios, él confiaba en que Dios estaba con él, que estaba activo en su vida, y por eso estaba confiado en que Dios lo sacaría su prueba como oro refinado y puro. ¿Ves? La clave entonces para no tener miedo, incluso cuando no sientes la presencia de Dios, es confiar que su palabra es verdad. A pesar de lo que te estén diciendo tus emociones, a lo mejor están gritando tus emociones, pero tienes que aceptar su promesa por fe, que Él está contigo y que te ayudará en cualquier dificultad, incluso en las más extremas. Él dice, caminamos por fe, no con nuestros ojos. Y eso puede decir lo mismo con nuestras emociones. Y a lo mejor es darte el ánimo, es lo que quita nuestra ansiedad, nuestro miedo, y es lo que nos da paz, que a lo mejor algo te va a atacar, alguna maldad te va a atacar, pero puedes confiar en Él, sabiendo que no va a dejar que nada te pase, que esté fuera de la voluntad de Él, y que Él usa todas las cosas para bien, para tu bien y la gloria de Él. Jerry Bridges, en su libro Confiando en Dios, es un libro muy bueno. Si no lo has leído, deberías leerlo. Bridges escribe sobre su lucha para confiar en Dios durante tiempos de adversidad y dijo esto: durante muchos años en mi propia búsqueda para llegar a un lugar de confianza en Dios en todo momento, y aún estoy muy lejos del final de mi viaje, fui prisionero de mis sentimientos. Pensé erróneamente que no podía confiar en Dios a menos que tuviera ganas de confiar en Él, lo cual casi nunca hice en tiempos de adversidad. Ahora estoy aprendiendo que confiar en Dios es ante todo una cuestión de voluntad y no depende de mis sentimientos. Elijo a confiar en Dios y mis sentimientos finalmente siguen. Qué palabras más útiles, porque nos recuerdan que podemos confiar en Dios, incluso cuando no tenemos ganas de confiar en Él. Como Jerry Bridges, podemos elegir por un acto de nuestra voluntad confiar que Dios está con nosotros, que es nuestro refugio, es nuestra ayuda, independientemente de lo que nos esté diciendo nuestras emociones. Y verás, la única forma de dejar que nos controle miedo es creer que cuando Dios dice que está contigo, que lo creemos. Y escucha, cuando Él nos dice que Él está con nosotros, Él quiere decir mucho más de que Él está con nosotros en un sentido general, porque sabemos que es omnipresente. Pero cuando David dice, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo, no está hablando de la verdad, de la presencia universal de Dios, de que está en todos sitios, aunque esa es una verdad muy preciosa. Y es importante, ese no es el punto. David está diciendo que Dios está con él, a su lado, para intervenir en su vida, para protegerlo, para ayudarlo mientras camina a través de tiempos de oscuridad, incertidumbre. Y es exactamente como David ayudaba a sus propios miedos, es confiando en la promesa de Dios de que Él estaría con él de una manera muy real y muy personal. Escucha lo que nos dice David acerca de sus temores en otros salmos. Salmo 56:3: el día en que temo, yo en ti confío, en Dios, cuya palabra alabo. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Ahora aquí David está admitiendo, es tan honesto, su integridad. Está diciendo honestamente que habían momentos en su vida cuando tenía miedo, pero también está diciendo que enfrentó sus miedos. ¿Cómo? Lo hizo eligiendo a confiar en Dios. Cuando tengo miedo, confiar en ti. Y luego ya se le pasó el miedo. David estaba decidido a vivir de esta manera, de este tipo de vida sin miedo, creyendo que Dios estaba con él a pesar de su estado emocional. Esto me encanta en Salmo 16:8. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme.
Cuando David dice que ha puesto al Señor continuamente delante de él, está diciendo que el Señor siempre está en sus pensamientos. Su devoción al Señor lo impulsa a asegurarse de que siempre está atento al Señor. Había disciplinado a su mente para estar siempre pensando en el Señor y en su palabra. ¿Y en qué pensó específicamente David acerca del Señor? Nos lo dice aquí, que sus pensamientos se centraron en la gran verdad de que Dios estaba con él en todo momento, que estaba a su diestra y que por esta razón él estaba salvo y seguro. Él dijo, porque él está a mi diestra, no seré sacudido. Es decir, David se aseguró de insistir en la gran verdad de que Dios siempre estuvo con él, protegiéndole de todos los ataques del enemigo, como si estuviera ahí mismo físicamente a su lado el Señor, para parar cualquier golpe que le iba a venir. Y David está afirmando que Dios siempre estaba con él, ahí protegiéndolo, y que entonces no se iba a preocupar, ni tener inquietudes, ni ansiedad por nada. David optó, como dijo Jerry Bridges, en creer en la verdad que el Señor siempre estaba presente con él, constantemente disponible a ayudarlo en cualquier circunstancia. Y esto es lo que le dio coraje, esto es lo que le impidió que temblara de miedo. Y esto es lo que emocionalmente lo sostenía. Y esto es lo que te ayudará a ti tener el mismo coraje también, pero tienes que seguir el mismo ejemplo de David, que es confiar en Dios está contigo, que Dios está contigo mientras caminas por valles oscuros. Y voy a decir esto, pasamos por valles oscuros, pero no paramos ahí. Entras en el valle, pero sí que hay una salida. O sea que si estás en un valle, tener esperanza porque vais a salir. Es bueno saber que mientras estamos hablando de coraje, que las ovejas literales por naturaleza no son valientes, son bastante tontos, y no tienen coraje, se asustan fácilmente, la verdad. Y además carecen buena visión. Entonces, cuando las cosas están oscuras y están viajando por un valle lleno de sombras, obtienen su coraje solamente del hecho de que su pastor está presente con ellos. Y saben que están tan cerca a ellos que Él los protegerá de cualquier peligro, aunque sea incluso significa que el pastor tenga que dar su vida por sus ovejas. Y es así exactamente como actúa un buen pastor hacia sus ovejas. Aunque sea una sola está amenazada o atacada, el pastor dará su vida tratando de protegerla. Hace muchos años, Dr. Davis del Seminario Teológico de Grace se tomó un tiempo de viajar en Israel, y no sé si alguna vez has estado en Israel, pero verás ahí muchos pastores con ovejas y Dr. Davis fue a Israel para ver cómo cuidaban los pastores de sus ovejas, porque la verdad es que a través de los miles de años, los pastores siguen trabajando igual con las ovejas ahora que en el día de David. Entonces, con respecto a la forma en que estos pastores cuidaban y protegían a su rebaño, el Dr. Davis escribió estas palabras: puedes llevarte el rebaño tú mismo hoy, hijo mío, pero protégelo bien. Estas palabras tan cargadas de responsabilidad se les dijo a Abdul, que iba a llevar la rebaño a su padre. Y la respuesta de Abdul fue conmovedora y significativa para mí, porque traducido literalmente dijo: los protegeré lo mejor que pueda, mi vida por la de ellos. Amigos, eso es exactamente cómo piensa un buen pastor. Y lo que hace para proteger la vida de sus ovejas, los protege y morirá luchando por ellas si es necesario. Y eso es exactamente lo que está hablando Jesús cuando está en Juan 10, cuando dijo era el buen pastor. Encontrarse con un asalariado, es decir, un asalariado que solo cuidaba de las ovejas porque se le estaba pagando.
Es decir, cuidar de las ovejas porque era simplemente un trabajo para un trabajador contratado. No tenía absolutamente ninguna preocupación real por el bienestar de las ovejas, sino que solamente quería el dinero, la compensación por su trabajo. Y esto es lo que dice Jesús en Juan 10, 11 al 15, la diferencia entre él como el buen pastor y un contratado. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y los dispersa. Él huye porque no le importan las ovejas, pero él dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen de igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y yo doy mi vida por las ovejas. Amigos, nuestro Señor no es un trabajador al que se le paga para cuidar de ti, no es eso. No es alguien que no tiene ningún interés real en tu bienestar. No es así. Él es nuestro pastor, uno que nos cuida a cada uno de nosotros, nos dice que pongamos nuestra carga sobre Él, porque Él está interesado en cada uno de nosotros, porque Él te ama, te conoce íntimamente y quiere y Él ya ha dado su vida por ti. Espero que veas el cuidado pastoral del Señor, es algo muy personal e individual. Y no simplemente en un sentido colectivo, eres una de las ovejas, una de muchas ovejas, sino Él te ama. Y Pablo dice que Él me amó a mí, dio su vida por mí. No solamente nosotros, sino por mí. Él es tu pastor y Él te ama a ti. Y la entrega de su vida a la que Jesús se refiere aquí es, por supuesto, la muerte en la cruz, donde Él sacrificó a sí mismo como ovejas, para nosotros, sus ovejas. Y ese es el dolor final, el peor dolor de todos los dolores. Y si tú eres una de sus ovejas, puedes descansar en la verdad que Cristo tomó tu lugar y fue castigado por Dios Padre en tu lugar, experimentando toda la furia, su ira que tú merecías, para que pudieras ser perdonado por todos tus pecados y pasar toda la eternidad en el cielo en perfecta comunión con Él. Pero escuchan, aunque su obra más grande de protegernos es el desastre de la eternidad en el infierno, eso se acabó, ya se hizo eso, el pago ya se acabó en la cruz, ya nos ha protegido del infierno, pero aún así su obra de protegernos del mal y del daño no ha terminado, continúa ahora, para que nunca tengamos que tener miedo, no importa cuán oscuro sea el valle en el que nos encontremos, Él está con nosotros y nos protege. Mirad lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8, del 31 al 32. Es una verdad que a mí personalmente me da mucho consuelo. Dice esto Pablo. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? El punto de Pablo es que Dios está a tu favor, no está en tu contra, no es tu enemigo que te está intentando fastidiar la vida. Aunque tus circunstancias te den una impresión diferente, Él es para ti. Incluso cuando parece que tu vida cómoda de repente se ha empeorado. Él es para ti, incluso cuando parece que no está interesado en ti. Y para verificar su punto de que Dios es para nosotros, para ti, a pesar de cómo las cosas parezcan, el apóstol dice que Dios ya ha probado su profundo amor por ti al enviar a su Hijo. Envió a su Hijo cuando éramos su enemigo. O sea que no necesitas temer ahora que eres su hijo de que Él te vaya a abandonar. ¿Por qué no te abandonó cuando eras su enemigo? ¿Por qué te abandonaría ahora? Es decir, si Dios ya ha hecho lo más grande por ti, que ya lo ha hecho, y es morir por tus pecados, ciertamente no te va a dejar ahora por hacer cosas menores, no va a dejar de hacer cosas menores por ti.
Con respecto a esta preciosidad, esta verdad, Sinclair Ferguson, hablando de su propia experiencia, es algo largo, pero quiero leerlo. Dice, me crié en una familia pequeña con mi padre, mi madre y mi hermano mayor, y todos han muerto. Mi hermano murió en la noche sin ningún aviso. Recuerdo estar acostado en la cama horas más tarde, tan abrumado por la conmoción que me preguntaba si podía soportarlo lo suficiente como para poder visitar a mi madre temprano a la mañana siguiente y darle las noticias. Ese triste viaje, las palabras que pasamos entre mi madre y yo mientras nos aferrábamos el uno al otro en el valle de la sombra de la muerte. Estos son los secretos inolvidables del alma. Pero hay algo más que no puedo olvidar sobre esas horas, algo que me sostuvo entonces y lo ha hecho a menudo en otras circunstancias, mientras estaba despierto esperando al amanecer y la hora de la temida visita como mensajero del dolor. Algunas palabras de las Escrituras alojadas durante muchos años en mi memoria parecieron crecer de una semilla a un árbol poderoso bajo cuyas ramas encontré refugio de la tormenta, consuelo a mi pena, luz en mi oscuridad, y sentí esas palabras tan ciertas como si las estuviera escuchando la voz de Dios allí mismo diciendo, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Porque estoy seguro de que ni la muerte, ni el presente, ni el futuro nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Él continúa diciendo, no puedo imaginar vivir la vida cristiana sobre otra base que no sea esta. Si el Padre me ama tanto que no perdonó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó para ser crucificado por mí, no se necesita más garantía de su compromiso incondicional y permanente conmigo y con mi bendición. Cualquier cosa que me suceda debe verse bajo esa luz. Sí, mis miedos más profundos pueden convertirse en realidad. Puede que no sea capaz de entender lo que Dios está haciendo en mi vida. Puede parecer que esconde su rostro de mí. Mi corazón puede estar roto, pero no puedo confiar en aquel que demostró su amor por mí. Cuando estaba indefenso en mi pecado, envió a Cristo a morir por mí. Si lo ha hecho eso, ¿no trabajará todas las cosas juntas para mi bien? ¿Ocultará algo que sea en última instancia para el bien de aquellos que confían en Él? Final del libro. Amigos, podemos sentirnos consolados por la verdad que Jesús está contigo. Él te está cuidando, da igual, no importa lo oscuro que sea su valle. Y esto lo ha demostrado ya dando su vida en la cruz. Y por eso no tienes que dudar su amor por ti cuando la vida amenaza y con tiempos malos, pero quiero que anoten también lo que dice David más sobre su pastor y cómo le dio consuelo mientras esos valles oscuros. Vamos a mirar la última parte del verso 4, porque es aquí donde nos dice que no fue simplemente el hecho de la presencia del Señor que le dio consuelo y valor. Por muy importante que sea eso, también fue el poder de Dios de cuidarlo y protegerlo que le dio consuelo. Dice, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Con estas palabras David está mencionando dos implementos o herramientas que en aquella época se usaban, una vara y un cayado. ¿Y qué eran estas herramientas? La vara de un pastor era una maza de roble de 2 pies más o menos de largo, con una cabeza redonda que en la parte superior tenía piezas muy afiladas de metal clavadas en ellas, y se usaba, esta vara se usaba para proteger contra animales que se acercaban o ladrones que venían para robar o dañar a las ovejas. Y la otra herramienta, un bastón, era una vara con un extremo doblado de forma de gancho. Y este bastón se usaba como instrumento para ayudar a sus ovejas de muchas maneras diferentes. Por ejemplo, podría usarlo para soltar una oveja que se había metido en matorrales, o a lo mejor se había caído en ramas y estaba enganchado, o a lo mejor había hierba alta, o a lo mejor una serpiente. Habían
símbolos de poder y estas herramientas eran símbolos de poder y fuerza del pastor, herramientas para proteger contra animales salvajes y ladrones. Y el propósito de David al decirnos esto es para decirnos el poder y la fuerza de nuestro pastor divino es que Él es omnipotente, que es todopoderoso. No hay nadie más poderoso que Él en todo el universo. Y para ilustrar cuán poderoso es el Señor, en Isaías 40, el Señor le declara a Israel que las naciones que los han oprimido son débiles e insignificantes en comparación con su poder y su fuerza. Y Él le dice a Israel esto para consolarlos, asegurándoles que su liberación de ellos, de estas naciones intimidantes, de otros países e imperios, es segura por quién era Él. Mira lo que dice Dios acerca de Él mismo. Miran 40 del 15 al 17, aquí las naciones son como gota en un cubo y son estimadas como grano de polvo en la balanza. Aquí Él levanta las islas como polvo fino. El Líbano no basta para el fuego ni bastan sus bestias para el holocausto. Todas las naciones ante Él son como nada. ¿Has visto? Todas las naciones ante Él son como nada, menos que nada e insignificantes. Escucha, si Dios es más poderoso que las naciones más poderosas, tanto más grande que ellos, que su poder para Él no es nada más fuerte que una sola gota de agua, de un cubo, una sola mota de polvo, no es nada. Entonces tú y yo no tenemos nada de qué temer en los valles oscuros de la vida, porque nuestro Dios omnipotente está con nosotros, nos ama y está comprometido a cuidarnos. Por lo tanto, mientras caminamos por estos valles oscuros, debes sentirte consolado por el hecho de que nadie puede vencer la voluntad de tu pastor para tu vida, porque lo que Dios ha obrado para tu vida, Él acontecerá y no hay nadie más fuerte que Él. Y mientras que Él, su pastor omnipotente, amoroso, amable y soberano, esté guardia sobre usted, protegiéndolo, no tienes ningún motivo para temer a nadie ni a nada. Ese es el testimonio de David y ese debería ser también nuestro testimonio. O sea que si te encuentras un valle oscuro estos días, lo entiendo. Ten consuelo con la verdad de que tu pastor está contigo. Él no te ha abandonado, Él está contigo. Está contigo tan cercano que puedes hablar con Él. Puedes hablar con Él de la manera más personal e íntima. Y siendo el más poderoso del universo, nadie ni nada puede tocarte fuera de su voluntad para tu vida. Ahora, si no eres seguidor de Jesucristo, si no eres discípulo de Cristo Jesús, entonces Él te llama a que te conviertas en uno. No solamente te llama, no solamente te invita, Él te manda a que creas en Él. ¿Cómo lo haces? Te gira de tu pecado, te vuelve y no estés pensando solamente en ti. Tienes que pedir perdón por tus pecados, arrepentirte y vas hacia Jesús y pones tu fe en Él como la base de cómo llegar al cielo, su muerte en la cruz por ti. Eso es en lo que estás confiando. Entonces Él perdonará tus pecados y Él dará su justicia, te lo dará a ti, a tu cuenta. Eso, amigos, es el Evangelio. Eso es la gracia y la misericordia de Dios. O sea, si notas hoy que el Señor te está tocando el corazón, que te está hablando, no esperes, ven a Él. Las escrituras dicen, hoy es el día de la salvación, no mañana. Si oyes su voz, ven hoy. Si quieres hablar con uno de nuestros pastores, tu necesidad de salvación, te digo, venir aquí adelante, yo estaré aquí adelante. Y yo pediré a otros pastores también de aquí que vengan. Y si quieres hablar con ellos, yo te dirigiré. Vamos a orar. Padre,
Estamos tan agradecidos de que nos amas, tan agradecidos de que enviaste a Jesús para morir por nuestros pecados, tan agradecidos, Jesús, que vives dentro de nosotros, nos guías, que tú nos tienes en tus hombros y nos llevas a casa, Señor. Nos diriges, nos llevas a paseos más justos, Señor. Y sabemos que hay momentos difíciles como lo que estamos pasando mi familia ahora mismo. Hasta eso te podemos dar las gracias porque tú nos dices darte gracias en todas las cosas, Señor. Y hay muchos aquí que también están sufriendo y si no están sufriendo ahora, Señor, sufrirán en algún momento. Y esperemos que esta verdad de que tú estás con nosotros, que nos amas, nos cuidas, nos proteges, que venga a nuestras mentes, Señor, que seamos hacedores de la palabra de Dios, no solo oidores, Señor. Como he dicho antes, ayúdanos, Señor, mientras estamos en este valle para salir en el otro lado, Señor. Y pido que tú cuides de nosotros. Sabemos que el Espíritu vive dentro de nosotros, que tú nos consuelas, nos ayudas. Y pido que tú en estos días que nos ayudes a sanar a mí, mi corazón, mi familia. Damos las gracias de que Laila está contigo en el cielo y ella está contigo solo por tu misericordia, porque hace más de 2000 años moriste en la cruz por ella y fuiste el sustituto en la cruz. Señor, te damos gracias por esto y oramos por Jason y Rachel y sus hijos, Señor. Pedimos por gracia y misericordia. Demuéstrales tu amor, Señor, mientras están pasando estos días tan oscuros. Te damos gracias por esta iglesia, por el amor, Señor. Y pedimos que esto nos acerque más el uno al otro. Y pedimos también si hay cualquiera aquí que no te conoce, abre sus ojos y sus corazones hoy. En tu nombre oramos. Amén.